¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy hablaremos sobre el método de los elementos finitos, sobre ciertas particularidades que encontramos en él, con el fin de ampliar los conocimientos de la materia de ingeniería asistida por computador. Los integrantes de este grupo son Mauricio Ninakuri, Cristian Valencia y Daniel Limiseva. Bien, como primer punto tenemos lo que es definir qué es la discretización dentro del método de elementos finitos. La discretización no es nada más que dividir a la estructura a la estructura de estudio en regiones más pequeñas o en subconjuntos. Estos son los denominados elementos finitos. El número, el tipo, el tamaño y la disposición de estos elementos se deciden por el ingeniero o el diseñador. Una particularidad es que cuando a una estructura se la discretiza en una mayor cantidad de elementos, la solución que se va a obtener es muy aproximada a lo que tendríamos a una solución exacta. Una solución exacta nos referimos a la solución que obtenemos cuando realizamos de forma analítica la resolución de las cargas y los comportamientos que tiene la estructura de estudio. Pero una solución exacta es poco útil en la mayoría de propósitos prácticos, pues muchos de los problemas de diseño se pueden satisfacer con una solución aproximada debido al margen de error que normalmente se tiene en lo que son los diseños. Debido a esto, el ingeniero y el diseñador es responsable de escoger el número y tamaño óptimo de los elementos finitos para poder satisfacer con la precisión que se necesita en el diseño. Además de que al realizar esta discretización y utilizar menos elementos, nos ahorramos tiempo de cálculo e incluso nos evitamos cometer errores por la gran cantidad de cálculos que se está realizando. Entre los pasos generales que tenemos para realizar el método de elementos finitos, el primero es la discretización. Como lo veníamos diciendo, es sumamente crucial, pues si realizamos una discretización de manera correcta, podemos ahorrarnos cálculos innecesarios y errores y soluciones erróneas. Para el resto de pasos lo que haremos será referirnos al ejemplo que tenemos aquí del modelo del resorte, cuya discretización ha sido hecha tanto en el nodo 1 como en el nodo 2, los cuales son los dos elementos en los que se va a realizar el análisis de método de elementos finitos. Como paso 2 tenemos lo que es definir las propiedades del elemento. Con esto nos referimos a la selección de una interpolación apropiada o modelo de desplazamiento. Con modelo de desplazamiento nos referimos a una ecuación que se aproxime lo más posible a la dinámica que tenga el modelo o la estructura de estudio. Para este caso, la ecuación que se ha definido es la de U igual a A1 más A2 por X, en donde A1 y A2 son las constantes elásticas del resorte, tanto en el nodo 1 como en el nodo 2. A partir de esta debemos aplicar las condiciones de frontera para poder expresar dicha ecuación en términos de las deformaciones que va a tener el resorte. Nos referimos a deformaciones de estiramientos o contracciones que vaya a tener. Bien, como tercer paso tenemos lo que es ensamblar la matriz de rigidez de los elementos. La matriz de rigidez de los elementos consiste en coeficientes los cuales pueden ser derivados o obtenidos mediante ecuaciones de equilibrio, residuos ponderados o el método de energía. Eh, Partiendo de la ecuación anterior, sabemos que la fuerza definiremos a una fuerza torsora, en las cuales son aplicadas en ambos nodos del resorte como T, las cuales producen una deformación en el resorte. Debemos recordar que la deformación va a ser igual a la deformación inicial menos la deformación final menos la deformación inicial, con la cual tendremos que la variación o elongación del resorte va a ser igual a U2 menos U1 y la tensión ejercida va a ser igual a K, que va a ser la constante elástica, por la deformación del resorte. Una vez obtenido esto, podemos armar nuestra matriz de rigidez, en donde el coeficiente K es la que nosotros denominaremos como matriz de rigidez, debido a que es la matriz de coeficientes con los cuales debemos encontrar para satisfacer la ecuación o ese modelo. Después debemos aplicar las cargas externas concentradas o fuerzas uniformes en los modelos especificados en el paso anterior. Pues algo que debemos saber
es que en el elemento anterior, en el resorte, vamos a tener la coeficiente del material, el área y la longitud de que éste presenta. Comúnmente estos van a ser las cargas que vamos a tener en los elementos, tanto como vigas, resortes u otros elementos en las estructuras. Como paso 5 sería definir las condiciones de frontera, es decir, los límites hasta donde va a trabajar nuestro diseño y desde cuál empieza. De ahí, como sexto paso, ya es únicamente solucionar el sistema de ecuaciones algebraicas linealmente. Pues aquí la secuencia de aplicación de los pasos descritos anteriormente conduce a un sistema de ecuaciones algebraicas simultáneas en donde los desplazamientos de cada nodo son desconocidos. Estos van a ser los que nosotros vamos a obtener como solución. Y ya por último, ya obtenidos los desplazamientos o las deformaciones en los nodos, lo único que debemos hacer es reemplazarlos en la ecuación de las deformaciones y así obtendremos tanto los esfuerzos y las deformaciones dentro de lo que es nuestro sistema del resorte. Continuando con la exposición, tenemos la pregunta número 9 que nos dice: explicar la diferencia entre el comportamiento elástico y el comportamiento plástico de un material. Para lo cual nos basaremos en el siguiente principio que nos dice que el comportamiento elástico sucede siempre y cuando la deformación sea directamente proporcional a la fuerza aplicada. Es decir, que es una deformación reversible. En otras palabras, que una vez aplicada la fuerza, se llega a retirar esta, se recupera completamente a su forma original o regresa a su estado inicial. Ahora bien, en el comportamiento plástico es lo contrario del comportamiento elástico, ya que dicho material ya no regresa a su posición original después de retirar la carga aplicada. Es decir, esta deformación no es reversible. Entonces, ustedes pueden ver aquí, en este diagrama tenemos el diagrama esfuerzo-deformación, en la cual tenemos la región elástica, la región plástica y tenemos los diferentes tramos en este diagrama: la zona elástica, la zona de cedencia, la zona de endurecimiento y la zona de fricción, que esto principalmente lo estudiamos en ciencia de los materiales. Bueno, continuando con la exposición, tenemos la pregunta número 12 que nos dice: ¿qué son los elementos unidimensionales? En este caso nosotros vamos a hablar tanto de estructuras como de elementos de máquinas. En estructuras nos dice que los elementos lineales también son llamados unidimensionales o prismas mecánicos, que principalmente están sometidos a un estado de tensión plana, en un solo plano, por eso unidimensionales, con esfuerzos de tensiones grandes en la dirección de la línea baricéntrica. La línea baricéntrica no es más que el centro de gravedad. Este puede ser recto o curvo. Además nos dice que geométricamente son alargados siendo la dimensión según dicha línea mucho mayor que las dimensiones según la sección transversal. Esta debe ser perpendicular en cada punto del centro de gravedad. En este caso tenemos la siguiente clasificación. Como podemos ver, los verticales comprimidos y rectos. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos una columna con sección circular y un pilote de cimentación. Posteriormente tenemos los horizontales flexionados y rectos, que son las vigas, los dinter o las zapatas corridas para cimentación. Entonces aquí ustedes pueden ver las diferentes vigas que con perfiles metálicos, de madera, de hormigón, las diferentes vigas que existen actualmente. Además tenemos que los diagonales rectos, que principalmente son varas de ariostramiento de cruces de San Andrés o varas diagonales de una celosía, o también llamados entramado triangular. En este caso ustedes pueden ver las diferentes vigas de Pro, de Co, de Warren, en K, en rombo, y la viga Warren con montantes intercalados.
Estas vigas tienen los esfuerzos que pueden ser de flexión-tracción dominante o comprensión dominante. En este caso, ustedes pueden ver aquí una simulación en SolidWorks de una viga, en la cual nos dirá las partes, según el mallado, que van a estar sometidas más a fricción y en dónde se van a deformar. Tenemos los flexionados y curvos. En este caso, los flexionados y curvos se refieren a arcos continuos cuando los esfuerzos se dan según su plano de curvatura o vigas de balcón, como pueden ver aquí. Aquí se encuentran las vigas de balcón y aquí los arcos continuos. Entonces, dichos esfuerzos son perpendiculares al plano de curvatura. Entonces, ustedes pueden ver aquí que esta estructura y que principalmente se asemeja a un puente, y esta estructura que puede ser para un coliseo, para una cancha. Entonces aquí van viendo cómo mediante SolidWorks se va estableciendo los colores en donde nos permitan ver principalmente en dónde se deforma. Ahora bien, ahora nos vamos a los elementos de máquina. Los elementos de máquinas nos dice que un elemento unidireccional son aquellos elementos en donde su deformación y fuerzas solo se ejercen en un solo plano, como podemos ver en el plano A en este caso. Entonces, un claro ejemplo son las vigas simples, las cuales ejercen una deformación producida por una fuerza en una sola dimensión, en un plano, en otras palabras. Entonces aquí tenemos otro ejemplo que son los resortes o muelles, que igual a pesar que nosotros aplicamos una carga regresan a su posición original, y como ustedes pueden ver aquí tenemos una constante de rigidez del resorte, una fuerza elástica, su contracción y un desplazamiento. Aquí vale aclarar que tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un amortiguador, que es otro claro ejemplo, como su nombre lo dice, amortigua los golpes que un vehículo sufre en un camino irregular. Además, tenemos una vara estabilizadora que ayudará a minimizar la inclinación lateral que sufre la carrocería, en este caso de un vehículo, cuando es sometido a una fuerza centrífuga, especialmente en curvas. Y bueno, eso sería toda nuestra exposición. Preguntas, cualquier inquietud o cualquier comentario lo aceptaremos de la mejor forma debajo del video. Muchas gracias.